Grabar. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda de bueno, de lo que vimos en el examen? ¿No? Ok, entonces al ratito, ya que terminen los demás que no estén conectados, si es que hacen examen, los que hagan falta, les paso respuestas y así para que hagamos una retroalimentación, ¿va? De los contratos que hemos visto, ¿tienen alguna duda? Bueno, Sergio, no te ves conectado. ¿Sí has visto los videos? No, maestra, la verdad, le soy sincero. ¿No? No, 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 la verdad, la verdad, el trabajo fue muy desgastante. Ok, bueno, no te preocupes. Espero que el examen no haya sido tan difícil, ¿va? Bueno, No. entonces el día de hoy vamos a ver el contrato de garantía. ¿Se acuerdan que hablábamos de los contratos accesorios y principales, verdad? ¿Recuerdan qué tipo de contrato entonces va a ser el de garantía? ¿Principal o accesorio? Accesorio, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque garantiza que se cumpla lo de un contrato anterior en caso que no se haya cumplido. O sea, Mm, viene ya Me dentro de imagino. uno. ajá, es accesorio de otro, por ejemplo, puede ser la compra-venta, el contrato principal y el contrato de garantía como accesorio. Por ejemplo, en una compraventa tendríamos tres contratos. Pongamos que llegamos a cabo una compraventa con Bancomer, X Banco, el que ustedes quieran. Entonces, Esteban va a comprar su casa con Bancomer y me dice, Jocelyn, necesito que tú me apoyes para revisar los términos y condiciones de los contratos que voy a firmar. Y yo le digo, sí, voy a revisar los tres contratos. Y Esteban me va a decir, ¿por qué son tres contratos? A ver, ¿cuál va a ser el primer contrato que vamos a firmar? Pues va a ser el de compraventa, ¿verdad? Y luego vamos a firmar el contrato de garantía, que es con el que yo le voy a garantizar al banco que le voy a pagar. ¿Y cuál es el tercer contrato que yo voy a firmar? ¿Cuál se les ocurre? No, no. El contrato de mutuo, que es el contrato que el banco a mí me va a prestar el dinero y yo se lo tengo que regresar. Recuerden que al momento de que el banco hace el pago de la casa pues queda en nombre del banco. ¿Quedamos de acuerdo? Entonces el banco me va a decir, sí, yo le voy a prestar 1.650.000 pesos a Esteban. Entonces ahí se va a firmar otro contrato, que es Esteban con el banco y que Esteban le va a pagar al banco con la tasa de interés fulana, sutana y los términos y condiciones que el banco establezca. Y aparte vamos a tener el contrato de garantía, que en el que Esteban le va a garantizar al banco que si él no le paga, o a falta o retraso de pago del mismo, depende de las cláusulas que tenga el contrato, el banco puede hacerse responsable y decir, yo me adjudico la casa para garantizar el pago que tú me debes a mí, Esteban Abancomer. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya me Bien. asustó, pero sí. Bueno, es para que estén conscientes si es que algún día solicitan Crédito un hipotecario. crédito hipotecario, ajá, que tú estás firmando tres contratos, no solamente son dos. ¿Bien? Ok. Maestra, nada más una pregunta. Dime. Entonces, ¿el contrato de mutuo también se vuelve accesorio? Sí, Mm, en este caso puede ser accesorio, porque depende de la compraventa. Es que no sabía que tenía doble función. Sí, porque acuérdate que el mutuo puede ser el préstamo de un dinero. Recuerda que en el mutuo tenemos que regresar de la misma especie y cantidad. Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar 1.650.000 pesos, tú me vas a regresar a mí 1.650.000 pesos. Finalmente, pues son pesos, ¿no? ¿Sí queda Ok, claro? ¿Bien? bien. Bien. Ok. Sergio, ¿me puedes apoyar con la lectura de qué es la hipoteca, por favor? Les puse, como siempre, lo que marca el Código Civil y algunas definiciones que pueden ser extras o complementarias. Ok, sí, claro que sí, dice hipoteca. El contrato de hipoteca es aquel que por virtud del cual se constituye un derecho real sobre bienes inmuebles o derechos reales que no se entreguen al acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación y su grado de preferencia en el pago. La hipoteca es un contrato accesorio que depende de un contrato principal al que sirve de garantía. Recordemos que la hipoteca garantiza el cumplimiento de una obligación que no se adquiere mediante un contrato principal. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Bien, creo que es algo un poquito más claro porque es un contrato que es más, que lo hemos visto más seguido y más en nuestra vida cotidiana. Bien, requisitos de forma. Jocelyn, ¿me apoyas con la lectura de los requisitos de forma del contrato de hipoteca, por favor?
Claro, dice, una hipoteca debe constituirse en una escritura pública, inscribirse en el registro público de la propiedad. Ajá. Establece que una hipoteca debe constituirse en escritura pública e inscribirse en el registro público para que la garantía sea efectiva y surta sus efectos de forma pública en contra de terceros, ya que de lo contrario es posible se limite el acceso, a dicha garantía y se pueda perder la misma para quedar en una prelación común de créditos. Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo lo hago por medio de escritura pública, como lo marca la formalidad, pero no lo registro en el registro público de la propiedad? Hagan de cuenta. Yo, bueno, Esteban el día de hoy firma con Bancomer y todo, pero Bancomer se le olvida registrar el contrato en el registro público de la propiedad. Entonces, después, la ex esposa de Esteban lo requiere por alimentos. Y Esteban no tiene económicamente cómo garantizar los alimentos, ya que él ahorita se encuentra sin trabajo. Entonces, yo soy la abogada de su esposa, bueno, de su ex esposa, y yo le digo, no te preocupes, vamos a señalar su casa para garantizar el pago de alimentos. No va a proceder porque no está registrada. ¿No va a proceder o sí va a proceder? ¿Porque no está registrada? No, o sea, tú ya pagaste tu casa y estás comprando otra casa. Y ya firmaste y ya hiciste todo el trámite con Bancomer, pero la casa que te dejó tu abuelita, esa ya es tuya. Y tú estás comprando una casa en Zapopan. Entonces, yo voy a representar a tu esposa. Y yo te digo, muy bien, si no tiene trabajo para garantizar, podemos señalar los bienes. Entonces, yo voy a señalar la casa que tu abuelita te heredó y aparte, tú sacaste un crédito bancario y tú le estás pagando a Bancomer la casa en Zapopan. Pero Bancomer nunca hizo el registro, bueno, sí se llama registro, en el registro público de la propiedad. Entonces, yo como abogado voy a requerir que se hipoteque tu casa para garantizar los alimentos. Entonces, ¿creen que proceda lo mío o no? Si te está registrado. Si el banco dijo, ay, se me olvidó registrar la hipoteca de la casa nueva de Esteban. Pues no, porque no está registrada mi nombre. No, pero yo me voy a ir en la casa de tu abuelita. Pero la de la abuelita es una herencia. Ajá. No procede. ¿Por qué? Porque es una herencia. ¿Y eso qué? ¿Tú tienes obligación de dar alimentos a tus hijos y a tus padres? Aunque sea una herencia o sea una donación. Acuérdate que tenemos obligación de dar alimentos hasta el 4º grado. Bueno, hasta lo que sé, lo que comentaba Esteban, sí no entra en lo que son herencias para cuando la esposa quiera adjudicarse algún divorcio, pues una separación. No, ya se me están haciendo bolas aquí con la esposa, a ver. Yo creo que sí. Digo, Lo que ustedes, lo que no entra en las herencias, estamos hablando de las sociedades. Si ustedes se casan por sociedad legal y tienen una herencia, ahí no toca para su esposa, pero yo estoy reclamando los alimentos de sus hijos. ahí sí entras. Ya. Exactamente. Perdón, maestra, perdón. Sí, porque a Es lo que mejor. como era contra la esposa, era no. Y tú ya bien cerrado. A mí mis esposas no me la meten en esto. Claro. Bueno, ok. Entonces, a Bancomer se le olvidó hacer el registro de esa hipoteca en el registro público de la propiedad. Entonces yo digo, yo quiero pues que me den los alimentos de mis hijos. Entonces, si a Bancomer se le olvidó, ¿cuál va a ser procedente? El mío. ¿Por qué? Porque no hubo un registro el que marcara una prelación. Recuerden que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Pero si yo no hice el registro debido en el registro público de la propiedad, pelas, no tiene la hipoteca. Entonces la hipoteca la va a hacer el juez al momento de que yo solicite los alimentos. ¿Por qué? Porque ellos no lo registraron. En cambio, el juez va a solicitar que en el registro público de la propiedad se le ponga ese gravamen para que pueda garantizar el pago. Entonces, ¿cuál va a ser el gravamen que va a entrar primero? Va a ser el mío, porque ellos no llevaron a cabo el registro correcto. En cambio, si al momento de que Esteban hubiera firmado igual, o sea, si hubiera hecho todo el trámite y aparte se hubiera registrado correctamente, ahí se comparten obligaciones. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación con el banco, pero también las obligaciones de alimentos son excepciones para la hipoteca. Pero si fuera, por ejemplo, un pagaré en el que yo voy a señalar los bienes, en este caso el bien de Esteban, pero está primero el contrato de hipoteca que se realizó con el banco, yo ahí no puedo, porque ya existe un gravamen dentro de ese bien inmueble. Entonces, como él fue el primero en tiempo, él te va a tener la prelación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Jocelyn, André y Jesús.
Todo bien, maestra. Bien. Todo bien, maestra, gracias. Seguimos a la que sigue. Andrea, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Sí, dice tipos de constitución de la hipoteca. Voluntaria. Es aquella que se establece cuando ambas partes están de acuerdo en la forma de garantizar la obligación. Ajá, pero vamos a hacerle una pausa. Ajá. Por ejemplo, aquí va a ser el ejemplo que pusimos con Esteban. Él y el banco están de acuerdo de generar ese acto y esa obligación, ¿ok? Esa va a ser la voluntaria. Ahora la que sigue, por favor, Andrea. Sí, necesaria es aquella que puede exigirse sea constituida por sentencia de ley en favor de ciertos acreedores. Por ejemplo, puede ser el que yo solicite alimentos por vía civil, entonces se imponga ese gravamen para garantizar los alimentos del menor, o en un juicio mercantil se garantiza o se ponga ese gravamen para yo garantizar el pago de un pagaré, de un adeudo, etcétera. Hasta aquí vamos bien, es el que el juez nos va a imponer de manera obligatoria. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Jocelyn? ¿Jesús? Sí, maestra. ¿Todo bien? Ok. Tipos de hipoteca. Sí, maestra. ¿Me apoya Jocelyn con la lectura, por favor? De las primeras tres. Claro, dice hipoteca abierta, la cual puede ser cancelada mediante el pago de su importe en cualquier momento antes de su vencimiento y sin ocasionar penalización. Hasta ahí. Cuando nosotros firmamos un contrato de hipoteca, es muy importante revisar qué tipo de hipoteca nos están ofreciendo los bancos. Hay veces que nada más nos fijamos en la tasa de interés que ellos estipulan, pero por ejemplo, en la hipoteca abierta yo puedo garantizar el pago antes por ejemplo, si yo la saqué a 20 años y a lo mejor Esteban dice, yo voy a recibir una herencia, la recibe y es el monto igual, pues él va y hace su pago y liquida su hipoteca. Pero, ¿qué crees? El banco te va a decir, es que no es una hipoteca abierta, Esteban, tú no te fijaste, nada más te fijaste en la tasa de interés. Entonces, en la hipoteca que yo tengo registrada, tú no puedes dar pagos por adelantado ni puedes cancelar tu adeudo aunque tú me pagues a mí. Entonces, es muy importante saber qué tipo de hipoteca nosotros vamos a firmar o tu cliente vaya a firmar para nosotros saber asesorarlo, porque a lo mejor yo le puedo decir a Esteban, es que HSBC te conviene porque es el que tiene la tasa más baja de interés. Sí, siempre y cuando tú tengas cómo garantizar ese pago durante 20 años. Pero si tú a lo mejor tienes la certeza de que te puede llegar un dinero y no puedes dar abono a capital o no puedes liquidar, imagínate, o sea, que tú digas, ya tengo el $1,000,000 porque mi papá me lo prestó y que te diga el banco, no me puedes liquidar porque no te fijaste que mi hipoteca no era hipoteca abierta. Entonces tú vas a tener que seguir pagando el monto total con intereses. Sí me puedes liquidar siempre y cuando me pagues los intereses contundentes a los 20 años que vamos a generar y que firmamos tú y yo. ¿Ok? Entonces, esta es la mejor hipoteca, o sea, la que tú tienes y la que espero que ustedes, si algún día llegan a agarrar ese compromiso o asesorar a alguien, en la que digan, yo les sugiero que usted se incline por una hipoteca abierta. ¿Por qué? Porque si algún día llega algún dinero, tú puedes hacer el abono o la cancelación de la misma pagando la totalidad sin alguna penalización. Pero me imagino que ahí la tasa es más alta. Sí, puede ser que sí. Pero, por ejemplo, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues yo soy heredero de mis abuelos y a lo mejor ahorita no tengo el dinero, pero a lo mejor ellos pues ya tienen 50, 90 años, pues ya no tardan en colgar los tenis. Entonces tú tienes la certeza que algún día, o sea, en menos de 20 años probablemente se van a morir y tú puedes llevar a cabo esa liquidación. Puede ser. O que Pues te digan, sería dime. como usted dice, para cuando se tiene La certeza, el conocimiento de que te de puede que llegar un dinero. probablemente, o por ejemplo, bueno, yo soy de las que todos mis aguinaldos y todo lo que me llega de fondo de ahorro, aguinaldos y primas vacacionales, yo todo eso lo ahorro. Entonces yo para cuando yo compré mi casa, todo eso lo daba a capital. Todo lo que yo juntaba se iba a capital, a capital, a capital. Entonces tú puedes decir y tú proponerte, ¿sabes qué? Porque Infonavit te deja hacer solamente, por ejemplo, si te vas por Infonavit, un solo abono a capital al año. Entonces, si tú te quieres proponer bajarle la deuda a Infonavit, dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer el ahorro de mi fondo de ahorro, de mis primas vacacionales de todo el año y de mi aguinaldo para poder hacer solo uno. Es depende de lo que te marque el banco dentro de su contrato de hipoteca. Porque hay unos que sí te cobran penalización por abonar a capital. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo tengo la certeza a lo mejor de que soy heredero o no, pero lo que sí tengo certeza a lo mejor es que voy a recibir aguinaldo. Y yo ya sé que a lo mejor el aguinaldo son 45,000 pesos, más mis primas, más esto ya son 75,000 pesos que abono al año. Es un suponer, pues, de un ingreso que a lo mejor tú sabes y que a lo mejor tú puedes destinar a eso.
que es lo que, por ejemplo, yo hago. A lo mejor hay personas que dicen, no, mi aguinaldo se va pues en los regalos de Navidad. Cada quien decide qué hacer con eso, ¿va? Bien, Jocelyn, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Hipoteca cerrada, la que no puede pagarse hasta que llegue el momento de su vencimiento. Ok, estas son las más clásicas, ¿ok? Eso creo que pues sí queda súper claro. ¿Sí queda claro? Ok, bien, hipoteca a plazo, por favor. Bueno, no alcanzo a ver. Dice, la hipoteca a plazo está establecida por un periodo normalmente inferior a los 5 años, en la cual se pagan a plazos los intereses y cuyo capital completo se cancela el día del vencimiento. Por ejemplo, en ese tipo de hipoteca, si yo pido 2 millones y a lo mejor lo que yo voy a pagar de intereses son 800,000 pesos, a mí lo que único que me van a financiar en esos 5 años son los 800,000 pesos. Yo al concluir esos 5 años tengo que hacer el pago completo de lo que a mí me prestaron, que fueron los 2 millones. ¿Sí queda claro? ¿Esteban? Ok, va de nuevo. Tú vas a comprar una casa que cuesta 2 millones, Esteban. Y a ti el banco te va a decir, yo te voy a cobrar de intereses 800,000 pesos y lo vamos a diferir a 5 años. Entonces tú al mes me vas a pagar, no sé, 20,000 pesos. Pongámosle que por 5 años sean los 800,000 pesos. Entonces tú vas a pagar tus 20,000 pesos mensuales. Cuando concluyan los 5 años, tú vas a tener que pagar los 2 millones de pesos que le debes al banco. Porque Más lo único que se te 800, decidió, perdón, más los 800. no, porque eso ya te los difirieron en los 5 años. Ah, ya. ¿Ok? Me Entonces, lo que confundí. único que es diferido son tus intereses. O sea, sobre Ya, eso que vas a pagar a plazos. Y el capital completo lo vas a pagar al el finalizar, o 5 sea, años. cuando finaliza nuestro contrato. Ya, ¿Ok? ya, ahora sí ¿Vamos hasta entendí. aquí bien todos, chicos? Sí. Ok. El que sigue, ¿me apoya Sergio con la lectura, por favor? Sí, claro, dice hipoteca de pago gradual. Son aquellas cuyos pagos iniciales son de menor cuantía que los usuales. Ujú. Los pagos, así como el capital, aumentan gradualmente durante los primeros 5 años. Luego se estabilizan en una suma fija por el resto del tiempo. Esto es muy común en los contratos cuando ustedes sacan vehículos a las agencias, que te marcan una tabla de tabulación y te dicen, la primera mensualidad va a ser de 1,800, la que sigue de 2,000 y va subiendo, 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 hasta que llega un monto total en el que te dice, ya tu mensualidad a partir del mes 12 va a ser de 5,500 fijo. ¿Sí les ha pasado ese tipo de financiamientos dentro de los vehículos? Ok, ellos lo suelen hacer de esa manera. Hay bancos que también, no es muy usual, pero por si les llega a pasar, ya lo conocen. Y el que sigue, por favor. Ok, hipoteca globo. Tipo de hipoteca en la que la realización de pagos no amortiza completamente el capital en la fecha de vencimiento. En consecuencia, el pago final será mayor que cualquier otro pago realizado previamente. Este también es muy usual en la compraventa de vehículos en las agencias. Empiezas con los pagos pequeños y cada mes, cada mes, cada mes va a ir subiendo tu mensualidad. Por ejemplo, en la renta de vehículos, los que tienen que hacer deducibles de impuestos dentro de las agencias, es el tipo de financiamiento que ellos otorgan, en el que empiezas con a lo mejor pagando, no sé, 800 pesos mensuales y terminas a lo mejor con tu último pago de 12,000 pesos tu mensualidad. ¿Ok? Esos contratos son usuales en gobierno, ¿no? Ahorita que Pero a ver, comenté. es que ya sé muchas tranzas. No te puedo explicar todo eso, pero sí. Pues lo Ok. hace comúnmente la policía para las unidades, pero bueno. Ajá, así es, para los impuestos. Así es. ¿Qué les parece si vamos y venimos porque se nos va a acabar el tiempo, ¿va? Ahorita Sí. nos conectamos. Nada más utilizar. Ok, sí, porque luego se me olvida grabar. ¿Me apoyas con los elementos de la hipoteca, por favor? Perdón. Elementos de hipoteca. Capital. Suma de dinero prestada que se debe devolver a través de cuotas o pagos periódicos. Ok, pausa ahí. Vamos a hacer pausa en cada uno. El capital es el monto que a mí me va a prestar el banco. Si a mí el banco me va a prestar 1,000,000 de pesos, mi capital va a ser 1,000,000 de pesos. ¿Ok? Va. El que sigue. Interés.
Es el porcentaje extra que se debe pagar anualmente por la concesión del préstamo. Podrá ser un tipo de interés fijo o variable. Sí, lo más importante dentro de los intereses es que sí, espero que no se tenga que comprometer con algo, pero es que si algún día lo llegan a hacer, se den cuenta que el interés tiene que ser fijo. No les conviene ningún interés variable ni ningún interés que no esté marcado en pesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dicen, ay, es un interés fijo, pero del UDIs. Y el UDIs cada año va subiendo. O de acuerdo al salario mínimo, te pueden decir, y el salario mínimo va subiendo, que es lo que pasó con los créditos impagables de Infonavit, que eran en base a los salarios mínimos, y ahorita el salario mínimo está más de 100 pesos. Cuando ellos contrataron, el salario mínimo eran 48, 49 pesos. Entonces eso hace que se eleven los intereses, por eso es muy importante contratar una tasa fija y ver que, aunque sea fija, no sea una moneda variable, porque, por ejemplo, si les vuelvo a hacer el énfasis de los UDIs, hay muchas casas, como ubican el fraccionamiento de Urbi en Tonalá. Esas casas fueron financiadas en UDIs. Entonces, la gente que se quedó y que es legalmente propietaria de esas casas fueron porque pagaron con créditos de pensiones del Estado o con créditos Infonavit. Pero los que pagaron con esa, bueno, fue una, se llamaba Mi Casita, la empresa que hacía los financiamientos, lo hizo en UDIs. Entonces, la gente se quedó con las casas, bueno, en teoría se quedó porque finalmente no son de ellos todavía, porque los créditos se hicieron impagables. Entonces, si la casa en ese entonces costaba 300,000 pesos, ahorita ya su deuda asciende a más de 4 millones de pesos, porque el UDIs cada día va subiendo. Entonces, es muy importante que nos fijemos en el tipo de interés que vamos a tener y sobre todo que sea tasa fija, ¿ok? Y más ahorita con todo lo que está, que la pandemia, que la guerra, que no sé qué, entonces es lo ideal. El que sigue, porfa. Plazo. De devolución del capital y todos los intereses que correspondan. Y también del contrato, porque a lo mejor la devolución del capital va a ser a los 6 años, pero los otros 12 años de mi crédito van a ser intereses que correspondan. Entonces, a lo mejor el plazo correspondiente va a ser de 20 años, pero mi plazo para devolución de capital son los primeros 6 años y los otros 12 pueden ser de intereses. ¿Ok? Y la garantía hipotecaria, por favor. El pago está garantizado por el valor del propio inmueble, lo que permite al prestamista quedarse con la propiedad del bien inmueble en caso de impago. O la falta de pago del mismo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si el banco, tú no le terminaste de pagar al banco, el banco va a decir, no te preocupes, yo lo único que tengo que hacer es demandarte a ti para yo poderme adjudicar la propiedad que tú compraste y yo poderla pasar a remate y recuperar el dinero que tú a mí no me diste. ¿Hasta aquí vamos bien? Vientos huracanados. Elementos, Sergio, ¿me apoyas, por favor? Ah, no, perdón. La clasificación. Abajo, ¿no? Ok. Sí. Ok, la clasificación de hipoteca. Dice préstamo hipotecario a tipo fijo, en el que la cuota mensual y el tipo de interés del préstamo no varían durante todo el plazo. Ese va a ser el ideal para todos, Ideal. y no nomás en la hipoteca, en todos los créditos que ustedes saquen, que sea fijo siempre, el interés, el préstamo y todo, ¿ok? Préstamo hipotecario a tipo variable. Está formado por el valor del índice de referencia y un diferencial fijo. Ajá. El importe de las cuotas se va actualizando en cada revisión del interés según el valor del índice de referencia. Es en base a lo que nosotros pusimos el interés. Si a lo mejor el interés puede ser variable de acuerdo a la inflación, por ejemplo, que este año tuvimos una inflación del 7%, el interés va a inflar un 7%. Si a lo mejor nosotros lo pusimos de acuerdo al precio del dólar, ahorita el dólar, bueno, no sé en qué precio está el dólar, pero pongamos que porque estamos ahorita todos con un montón de problemas a nivel mundial, pongamos que a lo mejor el dólar está en 24 pesos, mi interés va a subir a, pues, un poco más de acuerdo al valor del dólar, ¿ok? Y el que sigue, por favor. Préstamo hipotecario a tipo mixto, que consiste en aplicar durante un periodo un tipo de interés fijo y el resto del plazo el interés variable. Ok, este es muy difícil que lo encontremos, pero si algún día les llega a revisar un contrato y les toque hacer y revisar y decir, ¿saben qué? No. O sea, siempre mi sugerencia nuevamente es que siempre sea plazo fijo, interés fijo y todo fijo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue la devaluación? Bueno, yo estaba a ver una bebé, ¿verdad? Cuando se convirtieron los billetes en miles de pesos y eran 1 millón para ir a la tienda y todo este rollo. Entonces, ¿fue por qué? Porque las casas, todo se hizo impagable. O sea, nadie se esperaba los movimientos que surgen a nivel mundial y se hace todo impagable. Entonces, mi sugerencia nuevamente en todos los créditos
no nomás en hipotecarios, porque por ejemplo, una cosa tan sencilla que me ha tocado llevar en Conducef, ustedes tienen su tarjeta de crédito de Banco Azteca, algo así tan sencillo, y en la tarjeta de crédito tú de Banco Azteca no puedes abonar a capital, porque te cobra una penalización. Entonces, en todos los contratos que ustedes firmen, lean eso, por favor, las penalizaciones que tienen. Porque dices, ah, no manches, pues ya a lo mejor nomás compraste un refresco y dijiste, "Ay, son, no sé, 50 pesos, te fuiste con tus amigos a cotorrear, te gastaste 1,500 pesos ahí en Chapu, y dices, ah, ya me llegó la quincena, lo voy a liquidar. ¿Y qué crees? Banco Azteca no te deja liquidarle, a menos de que le pague los intereses que conllevaba ese préstamo que tú le pediste en tu tarjeta de crédito. Entonces, por eso es muy importante también revisar todos los contratos que firmamos, así sean de mutuo, porque ese es un mutuo con interés, el de Banco Azteca, ¿va? Y la ejecución o extinción de la hipoteca. ¿Me apoya Jocelyn con la lectura, por favor? Dice, el incumplimiento de este se da en el contrato principal del que deriva la garantía, es decir, la hipoteca no rescinde, se ejecuta, perdón, o se extingue. Hasta ahí. ¿Se acuerdan que era rescindir un contrato? Llevarlo a cabo con su terminación. ¿Por qué? Porque alguna de las partes muere, etcétera, ¿no? Pero en este caso la hipoteca no va a ser así porque depende de un contrato principal. Entonces, hasta que el contrato principal tenga su finalización, nosotros podemos extinguir el de nosotros, que en este caso será la hipoteca. ¿Vamos bien? O hasta que le paguemos al banco el contrato de mutuo y liquidemos nosotros, ya se extingue nuestro contrato de hipoteca. O sea, al extinguirse el principal, se extingue el Los accesorio. demás, ajá. Pero el que se extinga no significa que ya el gravamen está eliminado. Tú posteriormente de eliminar tu deuda y concluirlo, tienes que llevar a cabo la liberación de hipoteca de tu bien inmueble. Eso es un trámite completamente extra que el banco no va a hacer por ti y que tú tienes que hacer independientemente si lo haces con el banco o lo haces con Infonavit. Ellos lo único que hacen y lo que les interesa es poner el gravamen dentro de tu bien inmueble para garantizar el pago y hacer el registro debido en el registro público de la propiedad. Pero ustedes al finalizar su hipoteca tienen que llevar a cabo la cancelación de la hipoteca. ¿Ok? Porque te van a decir, ¿sabes qué, Esteban? Te va a decir tu tía, es que, ¿qué crees? Ya pagué mi casa de Infonavit y la quiero vender, pero no puedo venderla porque me dicen en la notaría que tengo una hipoteca. Y a veces después de 20 años no se dan cuenta que nunca cancelaron la hipoteca. O en las herencias, por ejemplo, mi abuela, mi mamá, alguien compró una casa y ahorita te atiendo, Esteban, que diga Jesús. Los abuelos nunca se dieron cuenta pues que se tenía que hacer una cancelación de hipoteca. Ustedes llevan a cabo la asociación y le dicen, no se puede hacer a cabo la asociación porque la casa tiene un gravamen. Van a investigar en el registro público de la propiedad y se dan cuenta que el gravamen que tiene fue de cuando la casa se compró y que nunca se hizo la liberación de la hipoteca. Por eso es muy importante, si alguien les pide alguna asesoría, tener eso en claro, decir, a ver, señora, ¿ya hizo la liberación de la hipoteca? No, ¿qué es eso? Ah, mire, es un trámite que se va a hacer, sí, así, así, así. Es la primera pregunta de cajón que ustedes tienen que hacer porque es lo que casi nunca se hace. Como cuando se hace el divorcio, que se dicta sentencia, nunca se llevan los oficios para que se haga la anotación marginal en el registro civil. Así, o sea, son situaciones que a lo mejor tu abogado no te contempla y no te cobra porque te dice, pues eso lo tienes que hacer tú, pero tampoco te dice que lo tienes que hacer. Dime, Jesús. Maestra, en Infonavit, ¿por qué cuando dicen que cuando la persona muere, que deja un beneficiario y cuando la persona muere, cuando es hipotecario, crédito hipotecario, Ajá. Ya queda saldado el adeudo? ¿Es correcto? Depende del tipo de contrato que tú firmes. Hay contratos en los que a la muerte de alguna de las partes se extingue el contrato. Pero eso, no sé en Infonavit hasta qué año, porque a partir de la reforma que fue en el 2012, los herederos quedan con el adeudo. Entonces, por eso en Infonavit pagas tanto, porque en Infonavit pagas el seguro de vida, porque si te mueres, Infonavit no se va a quedar sin el dinero. El seguro de vida es quien va a hacer el complemento del pago para que Infonavit te pueda liberar a ti. Por eso no significa que Infonavit te esté haciendo a ti el favor, tú estás pagando ese seguro para el momento de tu muerte. ¿Sí queda claro ahí? Entonces, y la cláusula que tú me dices se llama cláusula de beneficiario. Ahí voy a hacer un paréntesis de un testamento, si ustedes no sé si llevaron sucesiones o no, pero eso es un paréntesis que les va a funcionar y que es muy importante. Dentro de un testamento existe también la cláusula de beneficiario y de las compraventas.
Entonces, si en la compraventa Esteban dice, yo voy a dejar de beneficiario a mis hijos, y Sergio dice, yo quiero dejar a mi mamá, ahí nosotros vamos a poner, y en el caso de mi muerte dejo de beneficiario a mi hija, Mariana Rizo, va a decir Sergio, ¿no? Entonces, al momento de que Sergio fallezca, ya no vamos a tener que hacer un juicio sucesorio, porque nosotros ya tenemos la cláusula testamentaria. Lo único que nosotros tenemos que hacer, si es que la casa ya no cuenta con hipoteca, es llevar los documentos, en este caso el acta de defunción, el acta de parentesco, si es que él lo acredita como su hija, al registro público de la propiedad, y hacemos el cambio de la titularidad del bien. Esa es una reforma que se hizo hace, pues ya como 10 años más o menos, en la que es muy importante que nosotros pongamos a un beneficiario en la cláusula de beneficiario. Pero ojo, si posterior a eso nosotros hacemos un testamento y hacemos alguna modificación en eso, de que a lo mejor Sergio ya no quiere poner a Mariana Rizo, que es su hija, de beneficiario, y ahora quiere poner a su nueva novia, queda anulada y extinta esa cláusula, ¿ok? Entonces, eso es algo que yo sugiero y que es muy importante cuando alguien vaya a hacer un contrato de compra-venta, porque tú te estás ahorrando un montón de dinero en juicio sucesorio, y no nomás dinero, tiempo. Yo por un juicio sucesorio te voy a cobrar el 15% de la masa hereditaria. Si son unos terrenos de 19 millones que están en Santa Anita, yo te voy a cobrar el 15% de eso. Entonces, si ellos al momento de hacer la compra-venta hubieran agregado la cláusula de beneficiario, se ahorran mis honorarios. Y nada más pagan el impuesto de traslativo de dominio dentro del registro público de la propiedad. Entonces, eso se los dejo también como un paréntesis y de conocimiento general, por si ustedes van a adquirir algún inmueble o si alguien conocido le hagan esa sugerencia para que se eviten el gasto de los honorarios de un abogado. ¿Va? Bien. Ya se me fue el rollo. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Sí, en la rescisión en la rescisión del contrato. Bien, ¿me apoyas con el siguiente párrafo, por favor? ¿En quién me estás ayudando tú, Sergio, verdad? ¿Sí? Creo que sí, pero igual, viene siendo ejecución o rescisión de la hipoteca, ¿verdad? ¿Ese? Sí, en el segundo párrafo nos quedamos. Ibas a empezar el segundo. El contrato de hipoteca no es común que se rescinda, ya que no existe un incumplimiento como tal en este contrato, Ajá. sino que el incumplimiento se da en el contrato principal del que derive la garantía. El que sigue. Ok, es decir, el incumplimiento de obligaciones se deriva del contrato principal y no así de la hipoteca, por lo que con la hipoteca se tiene lo que es su ejecución o extinción. Sí, por ejemplo, si nosotros quedamos mal dentro del contrato de mutuo, que es el pago que yo le voy a hacer al banco, entonces el contrato que se va a rescindir por falta de pago va a ser el de mutuo. Es ahí cuando yo puedo utilizar la hipoteca o la garantía que yo dejé a cambio para poder hacer yo el cobro de ese dinero. ¿Ok? Les voy a dejar de compartir pantalla porque les voy a poner un video ilustrativo y continuamos. Déjenme aquí. Y déjenme les comparto el video. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Jocelyn, Andrea y los que tienen la cámara apagada. Sí, todo bien. Bien. Déjenme que pasen los anuncios, nada más para que no les toque ver anuncios, porque me estresa eso y luego YouTube me la hace de tos. Bien. Compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver ya? Ay, me equivoqué. ¿Se alcanzan a ver o no? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Les voy a poner el audio. En este video vamos a ver un contrato que aparentemente cuenta con muchas dudas. En este video veremos el contrato de hipoteca, partes, requisitos y algunos criterios jurisprudenciales relevantes respecto de esta. Así que, comenzamos. Comencemos por conocer qué es el contrato de hipoteca. Pues bien, la hipoteca es un contrato accesorio mediante el cual se impone un gravamen a una propiedad para garantizar una obligación. El gravamen impuesto se considera un derecho real de garantía y, en consecuencia, cuenta con un derecho de preferencia en el pago de la obligación que garantiza. Ahora bien, de la definición nos pueden venir un cúmulo de dudas que podemos desglosar poco a poco. Comencemos por saber que la hipoteca es un contrato accesorio, es decir,
requiere de otro acto jurídico para que pueda constituirse. Es decir, al ser un contrato de garantía, debe existir la obligación a garantizar. El ejemplo más común de este tipo de contratos son las hipotecas que se constituyen cuando se adquiere una casa. En la compra de una casa, mediante lo que se conoce comúnmente como un crédito hipotecario, se realizan 3 actos jurídicos. El primero de ellos, la compra-venta de la casa, la cual la paga el banco o instituto de crédito correspondiente. El segundo acto jurídico es un contrato de mutuo o comúnmente conocido como préstamo y corresponde al préstamo que realiza el banco o instituto al comprador de la casa para poder pagarle al vendedor. Y finalmente, la garantía hipotecaria, es decir, como el banco o instituto te está realizando un préstamo, como garantía de que se le va a pagar dicho préstamo, se deja como garantía la propiedad comprada y todos estos 3 actos jurídicos quedan establecidos en una misma escritura pública. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, continuamos con el video. Ahora bien, respecto a los requisitos más relevantes en este contrato, tenemos la forma. Se establece que una hipoteca debe constituirse en escritura pública e inscribirse en el registro público para que la garantía sea efectiva y surta sus efectos de forma pública en contra de terceros, ya que de lo contrario es posible se limite el acceso a dicha garantía y se pueda perder la misma por quedar en una prelación común de créditos. Los bienes sobre los que se constituye una hipoteca, aunque principalmente se constituye sobre inmuebles, este contrato de garantía puede constituirse también sobre derechos reales. Es importante mencionar que los códigos establecen 2 tipos de constitución de una hipoteca, la voluntaria y la necesaria. La primera de ellas es, como el caso de la compra-venta, que las partes convienen en garantizar una obligación por medio de dicha figura de forma voluntaria, mientras que la hipoteca necesaria es aquella que puede exigir se constituya por ministerio de ley en favor de ciertos acreedores, como por ejemplo para garantizar el pago de alimentos. Ahora bien, el contrato de hipoteca no es común que se rescinda, ya que no existe un incumplimiento como tal en este contrato, sino que el incumplimiento se da en el contrato principal del que deviene la garantía, es decir, el incumplimiento de obligaciones se deriva del contrato principal y no así de la hipoteca, por lo que con la hipoteca se tiene lo que es su ejecución o extinción. La ejecución de la hipoteca se inicia en un proceso especial que hace que el acreedor pida se ejecute la garantía, pasando esta a remate público o que se le adjudique como su propiedad. Déjenme en los comentarios si les gustaría un video sobre la vía especial hipotecaria como juicio. Por otra parte, la extinción de la hipoteca se da cuando se extingue la obligación principal que garantiza, ya sea que se extinga por prescripción o por cumplimiento. Ahora bien, entrando al tema de la preferencia de la garantía hipotecaria frente a otros acreedores, se estima que la hipoteca es preferente. Sin embargo, tenemos algunas tesis que determinan que la hipoteca pierde preferencia frente a acreedores alimentarios, aunque hay criterios que determinan que si la hipoteca se constituye e inscribe en el registro público de forma previa, la hipoteca es preferente. Por otro lado, y respecto de los créditos laborales, siempre tendrá que velarse por los tiempos de cada crédito para determinar a cuál corresponde preferencia. Les dejo en la transcripción O sea, que el que es primero en tiempo es primero en derecho. del video los enlaces a las tesis consultadas. Y bueno, por este video sería todo. Si les gusta, Eso fue todo el video, chicos. ¿Les quedó más claro con eso? Sí, pues es lo mismo que usted nos explicó. Sí. Bueno, entonces, ¿vamos bien? ¿Entendimos bien el contrato del día de hoy? Sí. Ok, entonces me van a hacer favor los que ya hicieron examen de salirse y los que no han hecho examen de quedarse, por favor. ¿Va? Muy bien. Maestra. Nos vemos, maestra. Nos Gracias. vemos la siguiente clase. Díganme. Una cosa. Hace Dime. rato empezó a cambiar mucho mi internet, pero y me sacó como de la
de Zoom, pero no sé, o sea, sí le di a enviar a mi examen, pero no sé si sí le llegó o no le llegó. Sí me llegó tu examen. No es que te haya fallado tu internet, es que le puse el límite de tiempo al examen. Entonces, por eso los que ya se conectaron después ya no se pueden meter al examen. Ah, no, es que, o sea, yo estaba en Zoom y estaba contestando el examen. Entonces Ajá. yo le di enviar al examen y en eso me sacó de Zoom. O sea, No, como pero sí que, me llegó. ah, ok, va. ¿Va? Ok, Gracias. entonces los que ya terminamos la clase, que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana. En el transcurso de la semana reviso tareas y les mando su evaluación del segundo parcial. ¿Ok? Igualmente, maestra, Ok. gracias. Tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces nada más quedan ustedes dos, ¿verdad, Jocelyn y Jesús? Sí, maestra. Bien, déjenme nada más dejo de compartir pantalla para hacer. ¿A quién se lo hacemos primero? Vamos a hacer. A ver, Jesús, ¿estás en dónde estás? ¿Puedes poner tu cámara? ¿Puedes hacer las nada más 5 preguntas? Les voy a dar las opciones para que no sea tan estresante y ya, ¿va? Jesús, ¿dónde andas, por favor? Sí, maestra. Pues, ¿hoy no andas manejando? Sí, maestra, aquí vengo. De hecho, me conecté temprano en la primera clase, pero después también como se me fue la señal y hasta luego me conecté a la segunda, pero ya a la medias. Y ahorita también ahí con usted también ya lo último casi. Ok, no te apures. Entonces, ¿qué te parece si le hago las primeras 5 preguntas a Jocelyn y ya que te toque a ti, te aviso, ¿va? Sí, maestra. Ok, nada más denme un minuto para pausar la grabación de la clase.